Instituto Mexicano para la Competitividad advierte que el nuevo plan de estudios para educación básica representa riesgos para la formación de talento preparado en México, lo que se traduciría en un menor crecimiento económico a largo plazo. El INCO recuerda que venimos de una pandemia que provocó rezago educativo de 2 años en nuestro país y que la nueva propuesta de la SEP no considera la educación como una herramienta para la formación de capital humano, lo que va a generar estudiantes sin habilidades imprescindibles para su futuro profesional. Acompáñanos por ADN 40 a conversar con Fernanda Domínguez, coordinadora de educación del INCO, y en el análisis, Georgina Gagiola. Fernanda, qué gusto poder platicar contigo en esta ocasión. Bienvenida, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, además un tema muy importante porque es la educación. Venimos de una pandemia que ha provocado fuertes impactos. Por ejemplo, el que 12 años llevemos de rezago en materia educativa. ¿Qué pasa con esto? Cuéntanos. A ver, Lupita, llevamos décadas batallando contra problemáticas educativas que no hemos logrado resolver, son pendientes de muchas décadas atrás, pero ahora con la pandemia, por supuesto, se profundizaron. Tenemos a más de 1.5 millones de estudiantes mexicanos que no hemos logrado que vuelvan a las aulas. Esto es increíblemente preocupante. No tenemos estimaciones de nuestro rezago educativo y sobre todo del aprendizaje y cómo se va a impactar en los próximos años. Lo que sí sabemos, de acuerdo a números del Banco Mundial, es que va a equivaler a 2 años de pérdida de aprendizajes. Entonces, en este contexto se vuelve todavía más preocupante pues el asunto de qué estamos haciendo en la educación, cómo estamos priorizando, porque yo no creo que nadie nos diga que la educación no es un pilar para el desarrollo de los niños, de los mexicanos y en general del país. Ahora, decías que había datos importantes que querías compartir con nuestros amigos del auditorio. Bueno, sí, apenas acaba de salir hace que será unos días los datos de Coneval y podemos ver que aumentó de 19 a 19.4% el rezago educativo a nivel nacional de 2018 a 2022. Entonces, pues también es uno de los pocos datos que tenemos en materia de rezago educativo, pero hay que poner atención, sobre todo nos sorprenderá a los estados del sur. Estamos en una polémica, seguimos en esta discusión sobre los materiales, sobre los contenidos de los libros de texto, que no son gratuitos, nos dicen, los pagamos con nuestros impuestos, pero ha habido una polémica sobre este tema. Platícanos, ¿qué pasa con los talentos? Es muy importante que alguien se forme, ¿no? Que se eduque en los primeros años, por supuesto, para ser competitivo en el futuro. No podemos hablar de un país competitivo si no hablamos de tener talento, de generar y retener talento. Y en este sentido, la educación pues sigue siendo la vía principal y la más importante para desarrollar talento mexicano y capital humano. Esta polémica que hemos visto y lo he estado platicando mucho, nos sorprende, por supuesto, alrededor de los nuevos libros de texto, que como bien dices, no son gratuitos, pero no sorprende que haya explotado esta polémica porque todos queremos pues vociferar nuestra opinión. Pero nosotros fuimos un paso más allá a analizar qué está pasando con el nuevo plan de estudios, cuáles son los cambios que verdaderamente van a poner en riesgo la formación de talento. Y algo que a nosotros nos preocupa mucho es, se está cambiando el objetivo de la educación. Y ya no va a ser una herramienta, no va a ser vista como una herramienta para formar capital humano. Y esto es muy preocupante porque no nada más vamos a poder innovar menos como país, sino que los jóvenes el día de mañana no van a tener las habilidades que necesitan para entrar al mercado laboral y para acceder a mejores condiciones laborales. ¿Qué pasa con las matemáticas, por ejemplo, tan importantes? Se nos ha dicho, oye, pues es que es relevante en el mundo entero. Si te comparas con los demás países, pareciera que nosotros pues vamos en un sentido contrario, aunque nos dicen y nos han explicado en las conferencias que sí hay matemáticas a lo largo de los contenidos. Sí, bueno, ahora hemos visto las conferencias de prensa donde están exponiendo los contenidos de las páginas textualmente de los nuevos libros de texto, pero nos fuimos a los planes sintéticos que vale la pena decir, no estaban públicos cuando se diseñaron los libros de texto. Y eso es muy preocupante porque no están respondiendo a un plan, a una estrategia pedagógica y didáctica. Pero ¿qué pasa con las matemáticas? Que en los planes sintéticos no son una prioridad y más allá de, bueno, hay 20 páginas o 7 páginas de matemáticas, es que se relegan las matemáticas y el aprendizaje matemático a un uso puramente práctico.
un ejemplo, en primero de primaria, en la fase 1, cómo utilizar mi medida para saber si estoy sano, mi medida y mi peso. Bueno, sí, pero con eso no se está desarrollando el pensamiento lógico matemático, que está más que comprobado por pedagogos alrededor del mundo, que es fundamental bueno, una vez que desarrollas este pensamiento, es mucho más posible que te desarrolles profesionalmente y personalmente de manera más exitosa. Entonces, no es necesario que dominen los estudiantes, pues, álgebra, ¿no? Que creo que sí sería importante, pero al relegarlo a un uso puramente práctico, se hacen a un lado las matemáticas y el pensamiento lógico-matemático, que, insisto, sí es muy importante. Ahora también la comprensión lectora, ¿no? Que se habla, a ver, son dos pilares importantes que tenemos que, pues, poner en la mesa, tenemos que discutir y tenemos que avanzar. Sí, definitivamente también la parte de lectura es importante mencionarla. Creo que también esto es un trabajo de los docentes y de los pedagogos. Pero lo que preocupa es estos libros de texto, como decía, no responden a un plan pedagógico y no tienen un fundamento pedagógico, sino que se han subido al tablero político y se está apostando con la educación. Y creo que ahí se juega con la formación profesional de las próximas generaciones. Ahora, lo que ustedes dicen es que sí hay un riesgo, ¿no?, con estos materiales. Por supuesto, hay un riesgo absoluto con estos materiales que no están siguiendo un plan sintético digamos, coherente. No sabemos todavía quién participó porque la SEP se reservó la información hasta 2028, pero lo que nos preocupa es el grueso de cómo se está abordando la educación y sobre todo el camino turbulento que ha habido hacia la implementación, que es en unos días. Entonces, esta parte preocupa porque pareciera que el gobierno y las autoridades educativas quieren coronar el fin del sexenio con una victoria educativa. Y pues ahí la carta que se está apostando es la educación de nuestros niños y nuestras niñas, y se está poniendo en juego la formación verdadera de talento. Ustedes también tienen un punto que han señalado y que han subrayado. Es muy importante el dar el brinco de la secundaria a la prepa, pero aquí pareciera que esto se desliga y esto preocupa mucho porque los chavos podrían decir, bueno, ya no llego a la prepa. Correcto. Esto no se ha escuchado mucho, no ha sido una preocupación general. Creo que debería de serlo, porque lo que pasa es, se nos olvida que es un plan de estudios para la educación básica. Educación básica es de preescolar a secundaria. Pero educación obligatoria por ley es hasta bachillerato. Entonces, estamos dejando pues a la deriva a los estudiantes de preparatoria. En bachillerato es donde más perdemos talento. Este salto de secundaria a bachillerato es donde estamos perdiendo a muchos millones de mexicanos todos los años. ¿Y por qué nos importa a nosotros desde la visión de competitividad? Porque 2 de cada 3 jóvenes que terminan bachillerato entran a una educación superior. Entonces, es mucho más probable que quien acabe bachillerato entre a una licenciatura. Entonces, ese es un pilar importante de nuestro análisis. ¿Qué pasa? Que al desconectar la secuencia lógica entre pues, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, sí vamos a obstaculizar el salto de secundaria a bachillerato, y el riesgo va a ser ver un aumento en este salto, porque una vez que no tiene nada que ver y no empata el perfil de egreso de una niña de secundaria con el perfil de ingreso de alguien de bachillerato, pues estamos perdiendo total lógica en el tema de aprendizajes. Fernanda, ¿cuál es la propuesta del IMCO? La propuesta del IMCO no es fácil. En general, no hay una solución o una salida fácil. Por supuesto, quemar libros está de más, por supuesto que no. Creo que hay que tener un debate, un diálogo con expertos a nivel mundial, porque hay que seguir las propuestas a nivel internacional. ¿Qué ha funcionado? No inventarnos el hilo rojo en materia educativa cuando hay tantos analistas y expertos a nivel internacional. Entonces hay que hacer este diálogo para poder encontrar la mejor salida, y pues yo creo que ya estamos muy tarde para poner marcha atrás, pero creo que hay que tener muy de cerca, ¿no?, los resultados, sobre todo en el contexto de que no tenemos evaluaciones educativas y no tenemos mecanismos para poner a prueba este experimento de gobierno. Entonces, pues en primer lugar sería
retomemos las evaluaciones a docentes y a estudiantes para ver si este próximo experimento que vamos a ver a partir del 28 de agosto va a funcionar, no va a funcionar en los próximos 5 o 10 años. Muy bien, pues Fernanda, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchísimas gracias. A ti. Y nosotros vamos a un recorrido por las redes sociales. Georgina, un gusto como siempre poder saludarte. Bienvenida. Muchas gracias, Lupita. ¿Cómo estás? Bien. Oye, pues con este tema que es tan importante, que es el de la educación, y venimos de un rezago, como ya nos decía nuestra invitada esta noche, de 2 años después de la pandemia. Así es, un rezago que nos ha costado mucho trabajo volver a reinsertar a los chicos a la escuela, además de todos aquellos que por alguna u otra razón no pudieron regresar. Entonces tenemos que enfrentar toda esa cantidad de información y de herramientas que le tenemos que dar a nuestros niños. Ahora, 1.5 millones de niños y jóvenes que no pudieron regresar a la escuela, me parece a mí, pues es un número muy relevante y tendría que estarse haciendo algo, ¿no? Para tratar de jalar a esos chavos y regresarlos, pues, al tema de la educación. Claro, bueno, afortunadamente en diferentes, obviamente, rangos socioeconómicos puede haber diferentes soluciones desde, bueno, pues obviamente ir a la escuela, desde estudiar desde tu casa, de tener un espacio digital en donde te puedas poner al corriente. Estaba viendo varias opciones para que los niños se puedan inscribir y si es que necesitan quedarse en su casa o estar en otro lado por la mañana o por la tarde y seguir estudiando y poder con eso pues eventualmente tener más herramientas y más conocimientos para salir a la vida, para salir a tener un buen empleo. Ahora, lo que nos dicen es muy importante en el IMCO. Tienes que brindar todas las oportunidades, pero también todos los elementos para que alguien se pueda preparar. Vivimos en un mundo muy competitivo, vivimos en un mundo en el que si la gente no se prepara, pues vas a salir y no vas a tener cómo defenderte. Claro, porque además creo que si no les das la opción primero de que la gente sepa, que los niños sepan que tienen que estudiar, que hay opciones, muchas opciones para estudiar, puedes ir a una secundaria técnica, una preparatoria técnica, ir a una licenciatura, etcétera, pero opciones hay muchísimas. Y creo que sin ellas, pues difícilmente podremos insertarnos o continuar en un mundo globalizado que cada vez es mucho más competitivo y que nos vienen además pisando los talones, ¿no? Sí, ahora lo que mencionas, en otros países hubo otras dinámicas. Aquí nosotros lo que tenemos es que rescatar, ¿no? Esa parte de la niñez para que no siga pasando más tiempo. Y bueno, pues estos jóvenes no se regresen a las escuelas. A mí me parece que es muy importante la formación, Georgina. Bueno, sin formación, pues yo creo, en mi opinión, que no hay futuro y creo que también para todos nosotros en México sí valoramos mucho el mandar a nuestros hijos a las escuelas, el utilizar sus libros, las herramientas que nos dan, hacer la tarea, estudiar. Creo que hemos sido un país que hemos avanzado mucho en educación y que seguimos haciéndolo con mejores herramientas, con nuevas herramientas, y esas nuevas herramientas se tienen que insertar en los planes y programas para, pues justamente lo que dices, Lupita, enfrentarnos al mundo real, el mundo en el que estamos viviendo. Ahora, buscar un equilibrio, ¿no? Tener los mejores contenidos, tener la mejor información, tener los mejores libros para tener mejores estudiantes y mejores personas preparadas pues para enfrentar la vida. Claro, y nosotros también como padres pues estar muy atentos a lo que están estudiando, ayudarlos, apoyarlos, porque pues como todos sabemos, pues a veces la escuela es difícil, ¿no? Pero sí se puede y podemos lograr que nuestros niños, nuestros jóvenes logren regresar a la escuela y logren entonces tener pues un mejor plan de vida. Muchas gracias, Georgina. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Nos vemos la próxima y que la pasen todos muy bien.